Buenas noches, Dios los bendiga, bendiciones. Aquí estamos dando nuevamente gracias al Señor. Gracias por su amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel, tu gran fidelidad es bueno y maravilloso. Pues, pues he tenido un pequeño problema aquí técnico, pero vamos a ver si lo logramos resolver. Y damos gracias al Señor porque su gran fidelidad y su gran amor siempre está con nosotros. Y pues el Señor ha demostrado su, su gran bondad, su gran amor, a pesar de que nosotros tenemos situaciones no agradables a Dios, pues. A pesar de nosotros tenemos situaciones no agradables a Dios y, y pues nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que saber que Él siempre, su gran amor y su gran misericordia lo demuestra, pues. Lo demuestra, lo demuestra eh, dándolos más misericordia en muchas situaciones más. De cuando yo hablo de misericordia, pues encierro todas las situaciones que como ser humano nosotros realmente airamos a Dios, pues, por nuestros pecados, por nuestras situaciones de que nos gusta, pues el pecado, nos gusta estar en situaciones que no son agradables al Señor, pero creemos de que su gran amor y su gran misericordia estará con nosotros siempre, pues y Él siempre los acompaña, Él siempre está ahí y, y es bien, como le digo, bien difícil, pues que el ser humano o que nosotros va como humanos eh, cumplamos ciertas situaciones porque realmente nos gusta el pecado, pues realmente nos gusta pecar, es bien difícil esto. Y se ha dado, pues se ha dado en situaciones del Viejo Testamento, en situaciones de, mm, ¿cómo se llama? De Israel, pues del pueblo de Israel. Yo sé que Israel es una bendición, pues este pueblo, porque por ellos nosotros logramos muchas situaciones, pues que ahora tenemos, que ahora obtuvimos por su gran amor, por su gran misericordia, pues porque Dios es fiel y sabemos que su gran amor y su gran misericordia siempre estará con nosotros, pues, siempre. Parece que tengo un pequeño problema ahorita, pero realmente voy a quitar ahí, no lo vamos a detener, porque hoy es un tema, un buen tema. Solo voy a hacer una pequeña configuración aquí porque parece que tengo problemas con con, con imagen de OBS. Con imagen de OBS, tengo un pequeño problema ahí. Vamos a poner otra situación para ver si se resuelve. No, todavía no se puede resolver, no sé qué pasa. Bueno, empecemos. Damos gracias al Señor, no sé si me pueden ver los ojos. Tengo como una imagen ahí, se quedó ahí una imagen de fondo que me está viendo la situación de los ojos así. Sí, una imagen de fondo la podemos a ver si la logramos resolver esa situación. Bueno, damos gracias al Señor por su gran fidelidad, porque Él es fiel, su gran amor, su gran misericordia está con nosotros. Y a pesar de que a pesar de nosotros que somos infieles, Él siempre está con nosotros, pues. Él siempre ha demostrado su amor, su misericordia, como le dije nuevamente, y sigue demostrándolo, pues. Sigue demostrándolo porque lo hemos visto, se ha manifestado su gran poder con, con la gran,
como le digo, con la gran, es que estoy viendo aquí una situación que algo está pasando aquí, no sé. Bueno, sigamos. Damos gracias al Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Sabemos que todo esto es posible porque tú quieres, porque sabemos que no hay nada que pase, no hay nada que se dé si tú no lo permites. Y si tú has permitido, Señor, que estemos aquí, que las personas que ven las repeticiones y ven nuevamente este video, pues sabemos que va a ser una gran bendición, porque hay un tema hoy sí, es que tengo un problema. Sí que había visto que hay una imagen que está reflejando en los ojos míos, entonces se mira bien extraño, se mira bien extraño, se mira bien extraño, no he podido resolver, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, será la cámara, pero es algo, pues. Se está reflejando una, una pequeña sombra, una pequeña sombra, una pequeña sombra, vamos a ver si se resuelve. Bueno, entonces vamos a continuar, gracias Señor Jesús, porque tú eres fiel, tu gran amor, tu gran misericordia, sabemos que está con nosotros. Vamos a tocar el tema hoy, las ancianas, ancianas. Vamos a leer un versículo que está en Tito 2:3-5. Oiga bien qué tremendo está. Está en Tito 2:3-5. Bienvenida o bienvenida a Elohim Shekinah. Este es un canal directamente a la palabra, directamente a la Biblia. Aquí pues gracias a Dios pues su gran amor, su gran misericordia se ha derramado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, pues en mi esposa. Y gracias a Dios pues hay que orar por las personas que andan descarriadas, por las personas que todavía no han buscado de Dios, o incluso por las personas que se congregan o los congregamos y todavía no estamos bien firmes con Dios, porque habemos personas que vamos a la iglesia pero está bien difícil la situación. Bueno, más allá vamos a tocar el tema. Las ancianas, así mismo, oiga bien qué tremendo. Está en Tito 2:3-5. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Oiga bien, cuando dice maestras del bien significa que ahí pues habían ancianas que no eran maestras del bien. Oiga bien, y estamos sin discriminar, sin hablar mal de las personas de edad, porque es una bendición ahora en esta situación llegar a una cierta edad, es una bendición. Sigamos, vamos a leer Tito 2:3-5. Tito 2:3-5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñe a la mujer joven a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De eso venimos a hablar. Yo sé que escucha fuerte, pero esto no. Por este canal Shekinah Elohim, pues por esto, ve, el Elohim Shekinah. Por esto es el canal, pues. Directamente a la palabra, directamente a versículos que quizás de un motivo para no quizás ofender o para que no se sienta ofendida el pueblo o como lo queramos llamar, las ovejas o la grey. Buscamos acomodar la Biblia, solo leemos versículos donde se habla quizás, sí está bien, hay bendiciones, hay amor, hay perdón, hay salvación, pero para llegar a eso se necesita otras cosas más, se necesitan llegar a la intimidad, o que Dios permita o permitirle a Dios que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que lo saque toda mentira, que lo saque toda basura, que lo saque toda situación que perjudique nuestra vida cristiana. Así esto realmente,
Pero hay veces nosotros no hacemos esto. Primero lo que hacemos es vivir una vida de ilusiones, vivir una vida de imaginaciones, vivir una vida del qué dirá el demás, vivir una vida de conforme este mundo, conforme a la circulación del dinero, conforme a la circulación de los bienes, conforme a la circulación del qué dirá. Así es, pero realmente la vida cristiana es un punto, adorar, amar a nuestro Señor Jesús, porque Él los amó primero. Para llegar a ese punto, a amar y respetar el evangelio y que seamos respetados, primero tenemos que entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, para empezar a dar frutos. Pero hay un problema ahora, hay una situación ahora, que la gente, las personas que quizás ya vamos a una cierta edad, ya no somos ejemplos para los jóvenes. Más bien los jóvenes hay veces situaciones que dan ejemplo. ¿Cuántas personas adultas, cuántas personas mayores andan en situaciones no agradables a la juventud, no agradables a Dios, no agradables a la sociedad? Esto es real. ¿Y de qué ejemplo y qué generación va a continuar después de esto? Si los adultos no damos ejemplos reales, no damos ejemplos conforme a la palabra de Dios, damos ejemplos negativos, damos ejemplos que no van conforme a la escritura. ¿Por qué? Porque el pecado los ha dominado. Porque la situación del pecado se está cumpliendo, como dice en la Biblia, que en los últimos días a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Esta es la situación. Entonces es algo real, pues. La palabra dice en Tito 2, 3, 5, capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes. ¿Qué significa la palabra reverente? Hay varios significados, pero vamos a poner uno. Porque si lo empezamos a buscar en todos los diccionarios, en la lingüística, en hebreo, en griego, en latín, lo extenderíamos hasta, por días. Reverente, que muestra reverencia o respeto. Eso significa la palabra reverente, que muestra reverencia o respeto. Hay varios significados, pero los concentramos en un solo significado que globaliza los demás. Reverente, que muestra reverencia o respeto. ¿Cuántas personas, o yo me voy a incluir, personas ya adultas, ahora la adultez se denomina de 17 años, de 14 años? Hay jóvenes que de los 17, 18 años ellos son súper adultos. Ya pueden hacer y deshacer y todas las decisiones que tomen son buenas. Y sabemos que no. Sabemos que no. Pero esto está pasando en nuestra generación. ¿Por qué está pasando en nuestra generación? Porque la Biblia lo dice, que a lo bueno le llamarán malo, a lo malo le llamarán bueno. Pero también viene a ser por el mal ejemplo de las personas que deberíamos de dar un ejemplo, que no se da correctamente, no se da conforme las situaciones de la Biblia y no se dan conforme las leyes y estatutos, mandamientos humanos. Es real. Hay montones de leyes, pero no se cumplen o no las queremos cumplir. ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado, nos gusta el desorden, nos gusta, pero después de todo esto vamos a tener consecuencias de este pecado. Entonces, claro, la Biblia es perfecta. En Tito capítulo 2 versículos 3 y 5 habla claro. Lo que damos que tiene que ser reverente. Y estamos hablando de personas ancianas. Estamos hablando de personas adultas. Claro, en el tiempo de antes, cuando hablábamos de una persona adulta, había un respeto.
Cuando usted miraba a una persona adulta, respetaba hasta para subirse al bus, hasta para subirse al taxi. Pero ¿por qué ahora no respetan la mayoría de personas adultas? ¿Por qué? Porque quizás no todos los adultos tienen esta situación, pero la mayoría no son reverentes. No dan un ejemplo real. ¿Cómo es posible que alguien que tenga un vicio, alguien que consuma algo adulto y tenga un hijo, un nieto, un bisnieto y le diga, ¿eso es bueno? Y él diga, no, no es bueno, pero si ve que lo hace. Recuerde que nosotros como seres humanos los dejamos llevar más por los ejemplos que lo que dirá nuestra boca, porque la misma Biblia lo declara, que dice que por los frutos los conoceréis, por el caminar se conocerá. Y esto es real. Esto es algo real. Sigamos leyendo el versículo de la Biblia que está en Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Lo quedamos donde dice reverente. En su parte como persona adulta, en su parte cómo debe de hablar, cómo debe comunicarse, cómo debe dar el ejemplo. Y así se gana el respeto. Pero si no damos el ejemplo, somos indecorosos, no somos irreverentes, tenemos muchas situaciones que no van conforme a la palabra, conforme a las leyes. Entonces se pierde el respeto. Ese es el problema que ha pasado en estos días y sigue pasando. Oiga bien, dice en su parte, no calumniadora, porque aquí está hablando de la parte femenina. No calumniadora, no esclava del vino, que significa que la persona adulta pues es esclava del vino. La Biblia lo declara, no necesitamos ningún tipo de interpretación que usted vaya a decir, que yo vaya a decir, necesitamos interpretar, necesitamos ir al Taná, necesitamos ir a la Torá, necesitamos ir a la Cábala, necesitamos hacer todo este montón de situaciones. Pero no necesitamos ninguna interpretación, ya la Biblia, ya hay versículos bíblicos que no necesitan interpretaciones porque la misma Biblia lo interpreta, la misma Biblia lo da a conocer. Oiga bien, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien. No calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien. Que enseñe a la mujer joven, a amar a su marido y a sus hijos. Los vamos deteniendo. Dice, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien. Maestra significa enseñar, instruir, dar un ejemplo claro. Pero nosotros podemos darnos cuenta ahora de situaciones, nos vamos ahora al mundo ministerial. Nos damos cuenta en el mundo ministerial que supuestamente sabemos que no existe el pastorado mujer. Como autoridad de Aarón no existe. Pero como autoridad de que cuida, porque la palabra pastor significa el que apaciente, el que cuida las ovejas. Entonces como mujer sí hay pastoras, pero no como la autoridad de Aarón, sino como la autoridad que cuida a un grey, que cuida a una abeja, como el hombre, la cabeza no está. Entonces Dios pone, hay escritura, hay evidencia de esto. Dios pone a una mujer, pero no tiene la autoridad como un sacerdotal. Tiene cierta autoridad, que sabemos que es momentario incluso, porque ya hemos visto montones de situaciones, de ejemplos de qué ha pasado cuando está al frente de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte femenina se deja llevar por una situación emocional. Y el diablo es experto en tocar las emociones. Él es experto en sentir, en tener sentimientos y emociones como que fueran de Dios, como que fueran del Espíritu Santo. Y posiblemente la parte femenina es más débil en esta situación. Diga lo que diga, haga lo que haga, la Biblia es clara. Entonces sabemos que la Biblia dice
maestra del bien, que enseña a la mujer joven. Pero sabemos que en los ministerios hay montones de personas predicadoras mujer que dan malos ejemplos en el modo de vestir, en el modo de hablar, en el modo de enseñar, en el modo de exhibirse. ¿Usted cree que le está dando un buen ejemplo una persona que se suba al púlpito y que vaya a exhibirse? ¿Qué es lo que dicen los jóvenes y las jóvenes? Yo quiero ser como ella. No dicen yo quiero ser como la gloria de Dios. No dicen yo quiero ser como el derramamiento, como la paz, como la sanidad que demostró algunas personas que andaban conforme a la palabra de Dios. No, yo quiero ser como ella. Pero no espiritualmente, sino físicamente, sino emocionalmente, sino de sentimientos. Que sabemos que eso es un pecado terrible. Pero ¿qué situación habrá? ¿Qué espíritu tan fuerte hexabélico habrá? Que los pastores, los líderes saben de esto, porque de una forma u otra el Espíritu de Dios abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. El que quiere, pues. Pero si está al frente de una congregación, de una forma el Señor le habla. Si estudia la Biblia, no creo que la Biblia desaparezca en estos versículos. En Tito 2, 3, 5. Estamos leyendo el 4. Versículo 4. Que enseñe la mujer, que enseñe a la mujer joven a amar a su marido y a sus hijos. La Biblia me está diciendo. Pero ¿cuántas personas adultas dan un mal consejo a una joven? ¿Cuántas personas, pastores, dan un mal consejo a un joven, a una joven? Pastores le dice, divórciese, deje ese hombre, consígase otro, venga, aquí le tengo. Muchas situaciones extrañas se dan, que Dios me dijo, que Dios me habló. Ya está la Biblia escrita, ya está la palabra de Dios ahí plasmada aquí para nosotros. Es terrible esto. La Biblia dice en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 dice de Tito, que enseñe a la mujer joven a amar a su marido y a sus hijos. Y a sus hijos. Entonces significa que esto es un ejemplo de que la mujer mayor, de que la persona que va a la iglesia, no digamos más cuando se denomina pastora. ¿Cuántas personas que se denominan pastora yo he visto que se exhiben su cuerpo, exhiben todo? Ponen alabanzas de fondo, pero realmente lo que están ellas es exhibiéndose su ser, exhibiéndose su joya, exhibiéndose su jarito, exhibiendo su anteojo, exhibiendo su pelo, exhibiendo todo. No están exhibiendo la santidad de Dios, no están exhibiendo el amor de Dios, no están exhibiendo el cambio, la transformación que debe haber en la vida de las personas, de las otras jóvenes. No, están exhibiendo el espíritu hexabélico. Están exhibiendo otras situaciones que no van conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo fue claro y dijo que la mujer es mejor que se calle, que no diga nada. Hay un montón de, yo la vez pasada escuché a una persona que supuestamente es pastora, que sabemos la agitación, dijo que Pablo era un machista. Entonces, que le reclame a Dios, que le reclame al Espíritu Santo. Se equivocó Dios entonces Dios es un machista entonces. Entonces la Biblia es clara. Aquí dice, en Tito 2, 4, capítulo 2, versículo 4, que enseñe a la mujer joven, a las mujeres jóvenes, a amar a su marido y a sus hijos. Y vamos a leer el 5. A ser prudentes. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido.
cuidadosas a su casa, buenas y sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el ejemplo que está pidiendo Dios. Pero cuántas personas ahora en diferentes redes, en diferentes plataformas, ponen de fondo una imagen de Dios, ponen una alabanza, que en vez de la alabanza no tiene que ver nada, la imagen de Dios no tiene que ver nada, sino lo que quieren ella es exhibirse. Cuántas, bueno, es tremendo el pastorado por parte de la mujer, yo no sé de dónde salió, pero digamos que sí somos libres, pues soberanos, y podemos poner lo que queramos, digamos que sí. ¿Cuántas pastoras se exhiben? Exhibiéndose sus uñas, exhibiéndose su pelo, exhibiendo situaciones que a Dios no le agrada, porque Dios nos mandó a exhibirme nuestra, porque dice la Biblia que tenemos que morir. Tengo que morir yo para que Cristo crezca. Tengo que menguar yo para que el amor y la misericordia crezca. Esta es una situación de destrucción hacia las jóvenes, hacia las mujeres, hacia los jóvenes. Usted sabía que por eso hay situaciones de que los jóvenes se enamoran de estas mujeres. Y hay situaciones que el enemigo está usando por ellas. ¿Por qué? Porque desde Génesis el diablo vio una debilidad. En Adán quizás dijo, no puedo. Porque si llego por acá, Adán me va a decir. Si llego por allá, Adán también me va a decir. Y sabe Adán que no, esta situación no es correcta. Pero estuvo viendo y se dio cuenta que había una habilidad del hombre. ¿Qué era? La mujer, que era ayuda idónea. Y sigue siendo, algunas mujeres ayuda idónea. Otras son destrucción idónea. Es terrible esto. Entonces el enemigo entró por ahí. Y el enemigo hace miles de años supo la situación y sigue entrando por esta situación. Es terrible. Hay otra versión. A mí casi no me gusta leer versiones. No me gusta leer versiones porque es bien complicado, pues. Pero hay otra versión. NBI. La versión NBI, como dice. A las ancianas, enseñarles que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, oiga bien qué tremendo, a sus hijos ser sensatas. Oiga bien, ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. No necesitamos ningún tipo de interpretación. Usted no necesita cábala, usted no necesita interpretar el hebreo, el griego, el latín, cualquier idioma no necesita. Lo que necesita es poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. En Tito capítulo 2 versículos 3 hasta el 5. Lo puede leer todo si quiere, no hay ningún problema. Lo podemos leer en esta nueva versión. Las ancianas enseñar que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes
amar a sus esposos y a sus hijos, ser sensatas y puras. Bien, sensatas y puras. Cuidadosa del hogar, bondadosa y sumisa a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. No necesitamos ningún tipo de interpretación. Lo que necesitamos es practicar, obedecer. En Deuteronomio 28 dice que debemos obedecer o tratar de obedecer. Esto realmente, qué futuro, qué situación, qué ejemplo le damos a nuestros hijos, qué ejemplo le damos a nuestras hijas, qué ejemplo le damos a los miembros de la iglesia, con qué situación le podemos decir a una joven, no haga esto, si yo lo hago. A un joven, no haga esto, si yo lo hago. ¿Con qué situación le puedo decir yo a mi hijo, no beba, si yo bebo? Que no fume, si yo fumo. No hable malas palabras, si yo hablo. No mire porno, si yo miro. Si yo miro películas de que se dan situaciones que están afuera de contexto, que ya son películas que sabemos que son ya espíritus directamente. Si yo miro a mi hijo, ¿cómo no lo voy a decir que no haga eso si yo lo hago? Yo tengo un amigo que le encanta, y es cristiano, y le encanta ver películas de brujería, diabólicas, todo película de miedo. Y hay una situación de eso. Esto es real. La misma Biblia me declara qué es lo que tengo que hacer. Pero si nosotros cumplimos estas reglas, estos estatutos en la iglesia, toda la gente dice, no hay iglesia perfecta. Le digo, ¿por qué no hay iglesia perfecta? Porque está lleno de humanos imperfectos, que no quieren o no queremos obedecer a Dios. Pero si nosotros obedeciéramos la palabra como es, le digo que la iglesia fuera conforme a la palabra de Dios, fuera conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable. Le digo que no pasaran estos desastres de que la iglesia se divide, de que el pastor, de que la pastora, que él se casó con otro, que el pastor vivió con otra y que vivió con el de alabanza y con el ministro y que fue un descontrol y que se dividieron y que llevaron 20 miembros para acá, 30 para allá. Ese es el problema, porque el enemigo lo está logrando. Lo está logrando. Está mandando cantidades y cantidades y cantidades de personas, no al cielo, sino a un lugar terrible, a un lugar pero terrible. Hoy estaba haciendo un trabajo, yo no trabajo de soldadura, pero gracias a Dios aprendí a soldar. Hoy estaba soldando una pequeña puerta, una pieza, y le dije a mi esposa que me ayudara. Y en eso le cayó una viruta, pues una chispa, o como le quiera llamar usted, una viruta, le cayó una chispa. Y no era una chispa directamente de hierro derretido, sino una chispa que salió, pues. Y le cayó en el brazo y bueno, pues fue terrible, pues. No la quemó ni nada, sino que solo fue la chispa, así. Y salió corriendo. Y yo estaba al frente, porque estaba al frente, estaba un poco retirada de mí. Entonces yo le digo, imagínate, le digo yo, las personas que van al infierno. Que hay cientos de personas que no creen en el infierno. Para ellos el infierno es aquí. Para ellos el infierno es mentira. Es mentira, el infierno no existe. Que dice que el infierno es aquí. Claro, aquí hay situaciones que sí se viven, va.
pero no comparado al infierno, no comparado como habla la Biblia. Si nosotros buscamos detalladamente el sufrimiento que tienen las personas en el infierno, le cuento que no se compara ningún dolor que aquí en esta tierra al que va al infierno. Pero nosotros creemos que al morir vamos a tener oportunidad de decir: Señor, perdóname, límpiame. Y quizás ya tengo 30, 40 años de ir a la iglesia. Quizás estoy dando un ejemplo que no es muy agradable a Dios. Que podemos leer en este versículo, en esta palabra preciosa, que es directamente a las personas ancianas, que deberíamos de dar un ejemplo. Porque cree que ahora en las iglesias nadie quiere ir. Alguien me dijo, ¿cuándo fue? El viernes. Yo estaba comprando un queso y vi a alguien. Y yo le dije: yo le vendí, hermana. Siempre se congrega. No, ya no me congrego, ya no voy a la iglesia. Es que mire esto y esto. Y estaba alguien escuchando. Y dijo: yo por eso ya no quiero ir a las iglesias. Porque en las iglesias se ve esto, se hace lo otro, otro y otro y otro y otro y otro y otro. Sabemos que eso a la persona no la va a salvar. Pero sí sabemos que hay un daño colateral. Sabemos que hay más personas descarriadas, conocedoras de Dios, que menos que no conocen o no fueron a la iglesia. Porque ya la gente ya no cree. Porque en las iglesias se ven estas situaciones. Que supuestamente las personas, las ancianas de la iglesia, las pastoras, digamos, que sabemos que no, pero vamos a decir así. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de expresarse, no lo hacen para agradar a Dios. Hasta su forma de subir al púlpito, su forma de exhibirse, no lo hacen en forma de agradar a Dios. La vez pasada hubo un concierto aquí. ¿Cuántas personas que yo vi en ese concierto? Yo ni fui porque a mí no me gustan los conciertos cristianos, pues a mí no me gusta nada de eso. A mí no me gusta andar en un concierto cristiano porque ya no se convierte en concierto cristiano, ya se convierte en un concierto normal. Con tanto show, luces y todo. Ya por último, ya usted ni sabe ni siente qué es lo que hay ahí. Ya prácticamente es una droga mental. Y yo vi en el concierto un montón de fotos exhibiendo, pero no, sino mostrándose su cuerpo, mostrándose, haciendo prácticamente cosas inusuales, exhibiéndose. Y quizás ponía una alabanza, quizás dice alabanza, porque son músicas que ya casi son músicas de los bueno, artistas seculares, pues. Ya son músicas que ya tremendamente, pues. Lo único que cambia solo es la letra, pero el sonido es el mismo. Y la letra nadie le escucha, lo que escucha es el sonido, el ritmo. Y yo quedo viendo y digo: es terrible cómo se ha cumplido la palabra, que dice la misma palabra, que a lo malo le llamarán bueno. Y a lo bueno le llamarán malo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que hagamos hay alguien que está viendo. Y no estamos hablando de cosas divinas. Estamos hablando del vecino, del amigo, del primo, del tío, de su papá, de su mamá, de cualquier persona, hasta el perro, hasta el gato lo mira. ¿Cuál es su reacción para agarrar un ejemplo de ahí, sea bueno o sea malo? Normalmente,
No digamos ya cuando se trata de dar un ejemplo conforme a la palabra de Dios, un ejemplo espiritual, un sacerdote. Pero si yo como sacerdote, como pastor, ando cortado el pelo como mamey, o ando vestido como mamey, o ando aquí, ando descontrolado, ¿qué ejemplo voy a dar? ¿Cómo lo voy a decir a un miembro, a un hermano, a una hermana, a un pastor o pastora, como sea? No haga esto si yo lo hago. Eso es la situación del ejemplo de las ancianas. ¿Agarraría usted el ejemplo de las ancianas? ¿Usted cree que ese ejemplo lo va a llevar al cielo o la va a llevar al cielo? ¿Usted cree que es justo que su familia se pierda? ¿Que sus jóvenes, que las jóvenes, que sus hijos, que sus hijas se pierdan por un mal ejemplo de alguien que se sube al púlpito a exhibirse? Que en las redes sociales ya no predica, sino que solo son fotos y fotos y show y show y show y show, show. Ya no predica. Porque ya no puede predicar con el ejemplo, porque el ejemplo da mucho que hablar. ¿Usted cree que sea justo que usted ha educado a sus hijos, a sus hijas, y cuando llega a la iglesia y está alguien dándole un mal ejemplo y que sus hijos y sus hijas digan, yo voy a hacer eso porque el hijo del pastor hace eso, el hijo de la pastora hace eso, el pastor hace eso, la pastora hace eso, y mami y papi, ¿por qué me prohíben si ellos lo hacen y son pastores? ¿Usted sabía que yo tuve problemas casi con un hijo mío así? No voy a decir el nombre. Vamos a obviar el nombre. Pero hay una situación de alguien que yo estuve con alguien y el hijo supuestamente andaba en la iglesia, iba a la iglesia, era cristiano. Supuestamente está en la iglesia, en la grey de Dios. Pues si el que anda descarriado, pues se sabe que anda descarriado. Pero la Biblia dice que los sacerdotes deben exigirle a sus hijos que vayan a la iglesia, que se congreguen. Pero ¿qué hijo va a querer congregarse si el papá da mal ejemplo? Si la mamá da mal ejemplo, si el tío da mal ejemplo, si el abuelo da mal ejemplo. Entonces yo estaba en esa situación. Y entonces viene mi hijo y me dice, papi, yo quiero que me corte el pelo. Porque yo dejo trabajo de barbería. Y le corto y le estoy cortando el pelo. Y no, papi, yo quiero que me lo haga como Julano. No, papi, es que él no se puede, le digo yo. No se puede porque él... No, pero es que él es el hijo del... Pero yo miro que él hace esto. Yo miro que él hace lo otro. ¿Se imagina? Y usted quizás lleva 30, lleva meses, años queriendo llevar a su hijo por el buen camino, queriendo llevar a su hija por el buen camino, queriendo llevar a su esposo por el buen camino, queriendo llevar a su esposa por el buen camino, a su sobrino, a su tío, a su abuelo. Pero resulta que cuando va a un lugar que supuestamente le deben de dar un ejemplo decoroso, un ejemplo conforme a la palabra, un ejemplo conforme a la Biblia, se da cuenta que más bien sus hijos, su hija, su primo, su esposo, su esposa se salen descarriando. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen las hijas? Ah, si la pastora hace esto, si la hija de la pastora se viste así, si la hija de la pastora anda así, si la hija de la pastora hace esto, ¿y por qué yo no lo voy a hacer si ella es la pastora? Eso es lo que dicen. ¿Y qué dicen los hijos? Ah, si el hijo del pastor hace esto, si el hijo del pastor se corta así, se viste así, habla allá. ¿Y usted quién es, papá? Si la pastora es la pastora y el pastor es el pastor, ellos saben. Es terrible que su familia, en vez de ir a ser rescatada, va a ser desordenada. Porque yo conozco muchas personas que sin ir a la iglesia crean hijos educados, hijos agradables, hijos buenos, y hijas también buenas, hijas también que saben hablar, que saben expresarse sin estar exhibiendo. Yo conozco un montón de personas así que sin congregarse a la iglesia lo han logrado. Pero el día que van a la iglesia se desenfrenan. ¿Por qué? Por el mal ejemplo
de la anciana, por el mal ejemplo del anciano, por el mal ejemplo del pastor, por el mal ejemplo de la disque pastora. Es terrible esto, por el mal ejemplo del líder, por el mal ejemplo del apóstol, por el mal ejemplo del profeta, por el mal ejemplo de los 5 ministerios. Que sabemos que sí hay ministerios buenos, que sabemos que sí hay pastores buenos, que sabemos que sí hay profetas, que sí hay personas buenas que están cumpliendo, buscando la manera de agradar a Dios. Sí los hay, pero son contados, son pocos. ¿Se imagina usted que vaya a la iglesia y en vez de rescatar a su familia, la pierda? Porque cuando llega, mira a su esposa, usted busca la manera de que su esposa ande lo más decente posible, pero cuando llega a la iglesia se da cuenta que mira a la líder, que mira a la pastora vestida como lo terriblemente. Y cuando la esposa viene de regreso del culto, hay pleito porque la esposa le reclama al esposo, por eso venía a la iglesia, ¿va? Y hay otro pleito más terrible porque ella ya quiere cambiar su modo de vestir. Porque claro, es terrible, ese es el ejemplo. Y de ahí vienen los problemas. ¿Cuántos matrimonios se han separado y han dejado de ir a la iglesia y si están en el infierno por situaciones del mal ejemplo de que supuestamente la persona debería dar un buen ejemplo? ¿Se imagina la mujer que vaya con su esposo? Que busque la manera de que su esposo se vista bien, decentemente, honradamente, y cuando llega a la iglesia, que ella ya estaba yendo a la iglesia, lo convence que vaya a la iglesia, y cuando llega el esposo, mira qué expectación terrible de que el pastor camina más mamey que el de afuera, camina unos cortes de pelo, camina unas situaciones, no, pero el modernismo, y donde habla la Biblia es modernismo, te mira el pueblo de Israel que está moderno. Claro, como nosotros somos gentiles, el diablo los conmueve con un bomboncito, con un confite. Usted mira que la Biblia se ha modernizado. Usted mira que la Biblia dice, cortes el pelo, cortes la vestidura, píntese, maquíllese y quítese las cejas y haga todo esto. La Biblia lo dice. La Biblia no lo dice. Y entonces el esposo queda anodado y dice, no, qué terrible esto, dice. Y se empieza a vestir conforme los hermanos, conforme supuestamente el buen ejemplo que le están dando. Y si él no es maduro en lo espiritual, lo perdimos. No vuelve a ir a la iglesia. Y muchas personas creen que así como esas iglesias son todas. Y hay iglesias sí, hay iglesias honestas. Hay iglesias que el púlpito es un púlpito conforme agradable a Dios, pues. Pero hay veces los púlpitos se vuelven como discos, se vuelven como que fueran teatro, como que fuera un show cristiano. Y ese es el problema. Leamos el versículo ya para terminar. Gracias. Esto es Elohim Shekinah. Leamos el versículo. En Tito, capítulo 2, versículos 3 y 5. Asimismo, dice, oiga bien, las ancianas asimismo sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a la mujer joven a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas. Oiga bien como dice la Biblia. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Voy a leer en una nueva. A mí no me gusta leer las nuevas versiones. Si incluso la Reina Valera trae varias situaciones pero igual es palabra de Dios.
De una forma u otra fuimos edificados nosotros los gentiles, de una forma u otra fuimos transformados porque todavía no tenemos la capacidad de poder discernir el Taná, la Torá y todas estas situaciones. Oiga, como dice estamos leyendo en, permítanme, estamos leyendo en Tito 2, versículo 2, capítulo 3 y 5, una nueva versión, la versión NBI, que dice: a las ancianas enseñales que sean reverentes en su conducta y no, oiga bien qué tremendo, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Oiga bien, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes amar a su esposo y a sus hijos y ser sensatas y puras. Oiga bien qué tremendo. Cuidadosa del hogar, bondadosa y sumisa a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es terrible. Es terrible esta situación que se da. Y estamos hablando que esa situación viene de las iglesias. Eso está hablando para las ancianas. Está hablando para mujeres que se congregan en la iglesia, para personas que deberían de dar un buen ejemplo en las iglesias, para personas que deberían de ser que cuando llegue una esposa que ande un poco descarriada, digan ella: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, yo quiero andar como él. Que sean luz en la oscuridad. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora la persona que llega humilde a la iglesia, que llega bien humilde, porque el esposo es bien humilde. Yo vi muchos casos de eso. Que el esposo y la esposa llegaban humildes a la iglesia. Un año después, hay mucha tela que cortar. Es terrible. Es terrible y están mandando personas al infierno, destruyendo sus hogares, destruyendo a sus propios hijos. ¿Qué ejemplo les podemos dar si no tenemos ningún ejemplo? Los hijos llegan a corromperse porque el pastor, el líder, el profeta, el evangelista, él llega corrupto, con cortes de pelo exagerados, con ropa exagerada, bueno, hasta se sacan las cejas. La vez pasada, pero me bloquearon a mí. La vez pasada en Facebook pregunté si era lícito que el pastor, no, él no debe ser para nadie, va, pero yo puse esa situación, si era lícito que el pastor se sacara las cejas. Le digo que casi la mayoría de personas dijeron que sí, para que se mirara bien. No, pero eso es lo que pregunté yo. Ahora preguntemos en la Biblia. ¿Usted cree que Dios le agrada que se saquen las cejas? A las personas que supuestamente dan el ejemplo para los demás. ¿Usted cree que Dios se agrada que el pastor o digamos en este caso las mujeres sean exhibidoras en las redes? Que en vez de exhibir a Cristo, de hablar de la palabra de Dios, se exhiban ellas. ¿Usted cree que a Dios le agrada? Sin juzgar, ¿usted cree que a Dios le agrada? Y supuestamente son el ejemplo del reino de Dios. Recuerden que nosotros somos el ejemplo del reino de Dios. ¿Quién va a querer estar en un reino así? Dios me los bendiga, hermano. Esto es Elohim Shekinah. Doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Él es fiel siempre, su gran fidelidad siempre ha sido derramada en mi familia, en mis hijos, en mí. Y doy gracias a Dios por cada persona que mira la repetición o que mira el en vivo. Ay, disculpe que no puedo ver los comentarios, pero después los miro. Pero esta es una situación real.
y con grandes problemas y dificultades. Grandes. Sus hijos les ha costado tanto y llegan y se descarrían. Más bien peor es la situación. Su esposa, su esposo, peor. Hay que tratar de dar un buen ejemplo como hijos de Dios, como personas que de verdad amamos a nuestro Señor Jesucristo y que damos frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos que la gente ve en vez de ver una oscuridad, que miren una luz, que digan yo quiero ser como Él, yo quiero dejar el vicio como Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Altísimo, por demostrar tu amor y mandar a tu Hijo. Damos gracias a las personas que no se congregan, los invito a que se congreguen. Hay iglesias, sí hay buenas iglesias, pero hay que tener mucho cuidado. Y a las personas que vamos, sigamos adelante, luchemos. Recuerde que todavía no hemos ganado la batalla, la ganamos hasta cuando morimos en Cristo. Muchas bendiciones, muchos saludes. Esto es Elohim Chequina. Amén y amén.